El diagnóstico decía muerte cerebral. El corazón aún latía, sostenido por máquinas, pero la mente ya se había silenciado. Ninguna actividad, ninguna respuesta, ninguna esperanza. Yo, Carmen, médica por casi 4 décadas, ya estaba acostumbrada a las despedidas. He visto partir a personas de todas las formas. Aprendí a contener las lágrimas, a mantener la compostura, a ser el apoyo racional cuando todo se desmoronaba. Pero ese día, algo se quebró dentro de mí. La paciente era solo una niña, 12 años, frágil, hermosa e inocente. Un accidente trágico le había arrebatado todo en cuestión de minutos. Los monitores aún emitían esos sonidos fríos y constantes, pero el informe era claro, sin función cerebral. Y yo, con la responsabilidad de dar la peor noticia que una familia puede recibir, y salí de la sala con un peso que ninguna universidad enseña a cargar. En el pasillo, los padres esperaban. El padre, pálido y en silencio. La madre, con los ojos ya enrojecidos de tanto orar. Antes de hablar, respiré hondo. Pero algo me hizo mirar hacia atrás. No sé cómo explicarlo. Fue como un llamado suave. Giré el rostro hacia la puerta de la UCI y fue ahí donde todo sucedió. Vi una luz, pero no de esas que parpadean en el techo. No, era una luz diferente, suave, blanca, como una neblina brillante. Flotaba sobre la cama de la niña. Por un segundo, pensé que era una alucinación, pero no, la luz estaba allí, inmóvil, como esperando que algo ocurriera. Mi corazón se aceleró, mis piernas temblaron, porque en ese momento, lo supe, eso no era una ilusión, no era un error de visión, era el cielo interviniendo. Corrí de vuelta a la sala, y cuando volví a entrar, lo imposible comenzó a suceder. Si crees que los milagros no existen, espera a escuchar lo que ocurrió en aquella habitación. Soy médica, o mejor dicho, lo fui, pero allí dejé de ser solo una profesional, y me convertí en testigo de algo que cambió mi vida para siempre. Me llamo Carmen, hoy soy una abuela, jubilada, de cabellos plateados y pasos lentos, pero con el corazón lleno de fe y gratitud. Vivo en un pequeño pueblo tranquilo en el sur de España, donde la gente todavía se saluda con una sonrisa y donde todos se conocen por su nombre. Pero no siempre fue así. Durante 38 años caminé por los pasillos fríos de un hospital público. Fui médica general, atendiendo de todo un poco, desde niños con fiebre hasta ancianos abandonados o esperando solo un gesto de atención. Trabajé en turnos largos, de madrugadas extenuantes, sin feriados ni fines de semana. Y aunque estuviera cansada, aunque me doliera la espalda y el tiempo pasara en mi propio cuerpo, nunca dejé de ver a cada paciente como un ser humano con alma. Nunca fui de esas doctoras que hablan mirando la ficha clínica. Yo miraba a los ojos, tomaba la mano, escuchaba el dolor no solo del cuerpo, sino del alma. Atendía a muchos pobres, a mucha gente olvidada, que llegaba sin dinero, sin acompañante, sin voz, y siempre que pude, hice más de lo que me pedían. Pagué estudios de mi propio bolsillo, llevé medicamentos a casas donde no había ni pan, lloré en silencio en el baño después de perder un paciente, y oré tantas veces pidiendo a Dios que me guiara, cuando la medicina ya no sabía qué hacer. Nunca hablé mucho sobre eso, porque muchos de mis colegas creían que la fe y la ciencia no se mezclan, pero yo aprendí lo contrario. La medicina es hermosa, poderosa, necesaria, pero tiene un límite, y yo vi, con mis propios ojos, lo que ocurre cuando Dios decide ir más allá de ese límite. Nunca busqué fama ni reconocimiento, nunca quise ser la doctora importante, solo quise servir, curar, o al menos aliviar, y muchas veces, solo estar presente ya hacía toda la diferencia. Siempre fui discreta, pero cuando me preguntaban por qué trataba a todos con tanto cuidado, yo simplemente respondía, porque cada cuerpo es un templo, y cada vida le pertenece a Dios. Hoy, ya jubilada, dedico mis días a mis nietos, a mi huerto y a las visitas en la iglesia local. Pero dentro de mí guardo historias que la mayoría no creería si las contara, historias de sanación, de compasión y de milagros. Y entre todas esas historias, hay una que nunca he podido olvidar, porque ese día, algo divino ocurrió ante mis ojos, no como médica, sino como sierva de un Dios que aún hace lo imposible. Lo que estoy a punto de contar no es una leyenda,
ni una exageración de una anciana emotiva. Es la verdad más impactante que presencié en toda mi carrera. Y por eso, hoy, después de tantos años, decidí hablar, no para recibir aplausos, sino porque alguien allá afuera necesita saber. Dios todavía visita hospitales, y donde la medicina se detiene, su mano comienza a actuar. Ella tenía solo 12 años, su nombre era Lucía. Nunca lo olvidaré, era una tarde de jueves, uno de esos días en que el hospital parecía más pesado de lo normal. Las camillas no dejaban de llegar, los enfermeros estaban agotados, y la fila en urgencias se extendía hasta el pasillo. Fue entonces cuando el radio avisó: accidente de tráfico, víctima menor de edad, inconsciente, estado crítico. Corrimos para preparar la sala de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, yo ya estaba con los guantes puestos y el corazón encogido. Lucía estaba allí, con su cuerpo frágil, todo golpeado, la piel pálida. Su rostro aún tenía esos rasgos de quien soñaba con la escuela, con muñecas, con toda una vida por delante. No reaccionaba, los ojos cerrados, la respiración débil e irregular. Hicimos de todo: reanimación, oxígeno, medicamentos, pero su estado empeoraba minuto a minuto. Llamamos al neurocirujano. Se hicieron tomografías, exámenes, pruebas neurológicas, y después de horas luchando contra lo inevitable, llegó la frase que ningún médico quiere escuchar y mucho menos pronunciar: muerte cerebral confirmada. Esas palabras cayeron como una losa, incluso después de tantos años en la medicina. Eso me sacudió, porque había algo en ella que no sabía explicar. Una sensación, como si su historia aún no hubiera terminado. La madre lloraba desconsolada. El padre, mudo, como si el suelo se le hubiera ido. Una familia sencilla, del campo, trabajadores, humildes, gente de fe, que rezaba el rosario todos los días. Se notaba que no estaban listos para dejar partir a su hija. Y, sinceramente, yo tampoco. Me quedé sola junto a su cama por unos minutos. La observé, aunque todos los signos indicaban que ya no estaba allí. Sentí que algo seguía presente. No era apego emocional, no era negación, era una inquietud en el alma. Una voz interna que decía: no te vayas, aún no ha terminado. Y fue ahí donde comenzó el cambio dentro de mí. Hasta ese día, me enorgullecía de mantener la razón por encima de la emoción, de separar la fe de la medicina con firmeza. Pero con Lucía, todo cambió. Empecé a visitar ese lecho todos los días, aunque no era mi turno, aunque no tenía la obligación. Ponía mi mano sobre su pecho y oraba en silencio, no porque esperara un milagro, sino porque no podía simplemente rendirme. Pedí a mis colegas que esperaran un poco más antes de desconectar los aparatos. Dije que era por protocolo, o que quizás había algún detalle no detectado, pero en el fondo, era esperanza. Una esperanza que no viene de los libros de medicina, una esperanza que viene del cielo. Mientras su cuerpo seguía estable, los signos neurológicos continuaban ausentes, pero había paz en esa sala, una paz extraña y dulce. Muchos de mis colegas pensaban que yo estaba demasiado involucrada emocionalmente, que debía aceptar la realidad, pero en ese caso, yo no quería simplemente aceptar, quería escuchar lo que Dios tenía que decir, y lo escuché, no con los oídos, sino con el corazón. La UCI estaba en silencio. Era una de esas noches en las que el tiempo parecía congelado. Las luces tenues hacían que el ambiente se sintiera aún más frío. El sonido de los respiradores, de los monitores y del goteo del suero formaban un coro mecánico de despedida. Lucía seguía allí, acostada, frágil, inmóvil. El monitor al lado de la cama mostraba sus latidos, mantenidos por las máquinas, pero la línea de actividad cerebral estaba recta, totalmente recta, sin vida. El equipo médico ya se había reunido en el turno anterior. Todas las pruebas habían sido realizadas 2 veces. La conclusión era la misma: muerte cerebral confirmada. Al día siguiente, los padres firmarían los papeles, desconectaríamos los aparatos y daríamos el adiós final. Pero esa noche, pedí quedarme un poco más a solas, solo yo y Lucía. Cerré la puerta de la UCI con cuidado. Las luces eran suaves, casi en penumbra. Me acerqué a la cama y miré su rostro. Aunque inmóvil, había algo allí, una calma, una inocencia, una presencia que no sabía cómo nombrar. Me senté a su lado, tomé su mano tan pequeña, tan
fría y suspiré profundamente. Esa niña no era solo una paciente, era una criatura, con toda una vida por delante, y con algo que aún sentía latir, aunque los monitores dijeran lo contrario. Respiré hondo, cerré los ojos, y oré, sí, oré, en voz baja, con el corazón expuesto, aunque fuera médica, aunque hubiera aprendido, durante años, a seguir los protocolos, a confiar en los exámenes, a aceptar los diagnósticos. En ese momento, era solo una mujer hablando con Dios. Señor, sé que todos los informes dicen que ella se ha ido, pero tú tienes la última palabra, y si aún queda algo por hacer, si aún queda un soplo, una oportunidad, un plan que solo tú conoces, entonces hazlo. Confío, te entrego todo. Guardé silencio por unos minutos. Mi mano seguía sosteniendo la suya, y sentí un calor suave recorrer mi brazo. No era el aire acondicionado, no era imaginación, era como si el mismo cielo hubiera escuchado. Abrí los ojos lentamente. La sala seguía en silencio, pero algo había cambiado. El ambiente era distinto, más liviano, más lleno, como si alguien invisible hubiese entrado allí. No sexta nada, pero lo sentí. Sentí como si no estuviera sola, como si Dios estuviera allí conmigo. No hubo trueno, no hubo voz audible, pero había paz, una paz tan fuerte, tan presente, que me hizo llorar, en silencio, discretamente, como tantas veces en turnos largos y difíciles. Me quedé allí unos minutos más, hasta que una enfermera golpeó suavemente la puerta y me llamó. Doctora Carmen, ya pasó la hora. Asentí con la cabeza, apreté suavemente la mano de Lucía una vez más, dejé caer una lágrima sobre la sábana y susurré, aunque todos digan que es el final, sé que tú, Señor, tienes el principio en tus manos. Salí de la sala, pero me llevé conmigo esa sensación, esa certeza silenciosa de que algo estaba a punto de suceder. Cuando salí para llamar a los padres, algo me detuvo en la puerta. Fue un segundo, una sensación extraña, un impulso que me hizo girar el rostro y mirar hacia atrás, dentro de la UCI, y fue entonces cuando lo vi, en la esquina de la sala, justo encima de la cama de la niña. Una luz, suave, intensa, blanca pero no como las luces frías del hospital. No, era una luz diferente, más viva, más cálida, más santa. Parpadeé. Pensé que era el cansancio en mis ojos, tal vez el reflejo de algún monitor, pero no había ningún aparato encendido en esa parte de la sala, y aún así, la luz seguía allí, flotaba sobre el cuerpo de Lucía. No se movía, no parpadeaba, simplemente permanecía, como si observara, como si estuviera haciendo algo invisible. El tiempo se detuvo. Me quedé inmóvil en la puerta. Las voces del pasillo desaparecieron. Todo a mi alrededor se desvaneció. En ese momento, solo estábamos yo, esa niña inconsciente, y la luz. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no era miedo, era otra cosa, una presencia, como si el mismo cielo estuviera allí dentro. Sentí un escalofrío por la espalda, toda mi piel se erizó, mi respiración se volvió corta, porque lo supe con una certeza que no puedo explicar que algo estaba ocurriendo. No era una alucinación. No era agotamiento, era real. Yo lo veía, yo lo sentía, yo estaba allí. Volví lentamente a la sala, con pasos suaves, o intentando no interrumpir lo que fuera que estaba sucediendo. Y, con cada paso, la luz parecía más viva, más profunda. Era como un velo translúcido que brillaba, sin deslumbrar, como si estuviera hecho de misericordia, de presencia, de algo que la ciencia no nombra, pero que la fe sí reconoce. Llegué hasta la cama. Lucía seguía inmóvil, entubada, monitor desconectado, pero el aire allí era diferente, más ligero, más denso al mismo tiempo, más sagrado. En toda mi carrera, sexta muchas cosas, vi curaciones repentinas, vi coincidencias que parecían milagros, pero eso no era coincidencia. Me arrodillé junto a la cama, sin miedo, sin prisa, con el corazón latiendo fuerte, y comencé a orar otra vez, pero esta vez, no en silencio. Hablé en voz baja, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú estás aquí, y si esta luz viene de ti, que se haga tu voluntad. Si ha llegado su hora, llévala en paz, pero si aún hay vida en este cuerpo, entonces sopla, Padre, sopla tu espíritu, porque sé que solo tú puedes hacer eso. Cerré los ojos, y por un instante,
La luz pareció expandirse, como si me envolviera también. Me sentía acogida, amada, como una hija, frente al Padre. Fue rápido, segundos, pero fue eterno, porque en ese momento, lo supe, algo había cambiado. Me levanté con cuidado. La luz comenzó a suavizarse y a desvanecerse lentamente. No desapareció de golpe, se disolvió en el aire, como si hubiera cumplido su propósito, como si dijera: ahora, observa. Salí de la sala con lágrimas en los ojos, sin palabras, pero con el corazón lleno de una certeza: el milagro ya había comenzado. Corrí de vuelta a la cama. Mi corazón parecía no caber en el pecho. Las manos temblaban, los ojos buscaban comprender, y fue entonces cuando lo escuché. Beep, un solo sonido, débil, aislado, como un susurro salido de una máquina. Miré el monitor que estaba apagado, pero ya no lo estaba. La pantalla volvió a encenderse, y justo en el centro, una línea, frágil, lenta, pero real. No, susurré para mí misma. Me acerqué, tratando de confirmar. Otro beep, otro trazo, actividad eléctrica, débil, pero presente. La puerta de la UCI se abrió de repente. La enfermera entró con un expediente en la mano y, al ver la escena, se paralizó. Doctora, el monitor. Antes de que pudiera responder, la señal se intensificó. La línea, antes recta, comenzó a marcar pequeños picos, como si quisiera decir, tímidamente: todavía estoy aquí. La enfermera dejó caer lo que tenía en las manos, se acercó y gritó: «Está viva». El sonido resonó, gente corrió hacia la sala, otras enfermeras, médicos de guardia, todos se agolparon alrededor. Pero yo solo podía mirarla, a Lucía. Sus ojos comenzaron a moverse bajo los párpados. No fue un movimiento brusco, fue sutil, como quien despierta lentamente de un sueño profundo. Sus manos temblaban levemente, y, de repente, lo que jamás pensé que vería, su pecho subió y bajó, una respiración natural, propia, sin máquina. Llevé las manos a la boca. Las lágrimas bajaron sin pedir permiso. Las rodillas me fallaron. La mente buscaba una explicación, pero el espíritu ya sabía. Era Dios. El equipo médico, en shock, activó los protocolos. Llamaron a más profesionales. Revisaron los exámenes. Repitieron las pruebas neurológicas. Todo se estaba haciendo otra vez, porque no era posible que alguien con muerte cerebral regresara. Pero allí estaba ella, viviendo, respirando, luchando. Poco a poco, los signos se estabilizaron. Los latidos se hicieron firmes, la presión subió, la oxigenación mejoró. Y en medio de todo ese caos, ella abrió los ojos. Sí, abrió los ojos. Nunca olvidaré ese momento. Ojos castaños claros, frágiles, confundidos, pero vivos. Miró a su alrededor, como quien vuelve de un viaje largo. Y entonces, fijó su mirada en mí. Me acerqué despacio, movió los labios, como intentando decir algo, pero no salió sonido. No hacía falta. Esa mirada lo decía todo. Devuelto, la madre de Lucía entró en ese instante. Al ver a su hija con los ojos abiertos, cayó de rodillas al suelo. Milagro. Es un milagro. Abrazó sus propias piernas y lloró como si el pecho le fuera a estallar. Otros profesionales bajaron la cabeza, conmovidos. Había algo allí que nadie podía negar. Lo imposible estaba ocurriendo ante nuestros ojos. Ya no era solo médica, era testigo de que la vida no termina cuando los informes lo dicen, de que Dios entra donde la ciencia guarda silencio, de que cuando el cielo decide intervenir, todo cambia. Las horas siguientes fueron de vigilancia intensa, pero el cuadro no hacía más que mejorar. Cada minuto era una señal, cada latido una confirmación. Lucía, la niña del campo, la niña que todos lloraron, estaba de regreso, y, conmigo, le daba la certeza de que ningún turno, ninguna clase de medicina, ningún protocolo, me preparó para ver la mano de Dios tan de cerca. Minutos después de que Lucía abrió los ojos, la UCI se llenó de voces apagadas, pasos apresurados y miradas en shock. Se llamó con urgencia al equipo de neurología. 2 cirujanos, el jefe de la UCI y una intensivista entraron con carpetas en las manos, listos para revisar todo. Pero al ver a la niña con los ojos abiertos, respirando por sí sola, sus expresiones cambiaron. Uno de ellos, el más joven,
Se detuvo en la puerta y se quedó paralizado. Otro se acercó lentamente, mirando el monitor de signos vitales como si se tratara de una ilusión. El jefe de la UCI tomó la iniciativa. Me miró, luego a los padres, y finalmente a Lucía. Vamos a repetir los exámenes ahora, todos. Y comenzaron: electroencefalograma, tomografía, prueba de respuesta pupilar, reacción neuromuscular, oxigenación, flujo cerebral. Fueron horas en las que todos esperaban, en silencio, una explicación lógica para lo que los ojos ya sabían. Ella estaba viva. Mientras tanto, la madre de la niña se arrodilló junto a la cama. Con las manos levantadas, lloraba y susurraba: gracias, Señor, gracias. Tú la escuchaste, tú la devolviste. Yo no pude contener las lágrimas. Me apoyé en la esquina de la sala y dejé que el peso de todo me alcanzara. ¿Por qué? Sí. ¿Era médica? Sí. Conocía cada protocolo, cada curva en los gráficos, cada dato técnico. Pero nada de eso explicaba lo que tenía ante mis ojos. Y aún entre los colegas acostumbrados a ocultar sus emociones había silencio. Uno de ellos, un neurólogo con experiencia, se quedó mirando la pantalla del monitor con los ojos bien abiertos. No puedo explicarlo, dijo en voz baja. Esto no tiene base científica. Ninguna. Otro solo negó con la cabeza, con las manos en los bolsillos. Y, mirándome, dijo: si alguien me contara esto sin pruebas, diría que es mentira. Pero lo estoy viendo, y aún así, no lo entiendo. En ese instante, no había soberbia, no había ego, solo humildad, humildad ante algo más grande, algo que no se mide con aparatos, que no entra en los informes, algo llamado milagro. La madre de Lucía seguía allí, arrodillada, sin soltar la mano de su hija. El padre, que hasta entonces había estado en silencio, lloraba apoyado contra la pared. Era un llanto contenido, pesado, como el de un hombre que aguantó el dolor hasta el límite. Me acerqué despacio, toqué el hombro del jefe de la UCI y pregunté: ¿y ahora qué vamos a declarar? Él me miró con seriedad. ¿Vamos a declarar qué? Hubo recuperación neurológica inesperada, espontánea, inexplicable. Hizo una pausa. Pero entre nosotros, esto, y señaló a la niña respirando, esto no es medicina, esto es otra cosa. Nos quedamos todos en silencio. El único sonido era el de los monitores, que ahora tocaban como un coro de vida. Cada latido era una nota de esperanza, cada respiración un himno de fe. Cerré los ojos por un momento y solo podía pensar: fue un milagro, fue un milagro. No había otra explicación, y en ese instante, ni los médicos más escépticos se atrevieron a decir lo contrario. Lucía no solo volvió, renació. En los días siguientes a aquel momento indescriptible en la UCI, todo el hospital hablaba de lo sucedido. Algunos intentaban racionalizar, otros evitaban el tema, pero quienes estuvieron presentes aquel día, lo sabían. Sabían que algo más grande se había manifestado en esa sala. La recuperación fue lenta al principio, como todo proceso delicado. Tuvo que volver a aprender a respirar sin ayuda constante, a mover los dedos, a reconocer las voces a su alrededor. Pero no hubo secuelas. Ninguna. Los exámenes seguían mostrando lo imposible: actividad neurológica estable, órganos funcionando perfectamente, sin daños irreversibles. Era como si todo hubiera sido pausado por un tiempo, como si su alma hubiera quedado suspendida por un hilo. Y alguien, allá arriba, hubiera dicho: todavía no es la hora. Visité a Lucía muchas veces durante los meses siguientes. En cada nueva consulta, estaba más fuerte. Primero dijo mi nombre, luego sonrió, después pidió chocolate caliente, el mismo que amaba antes del accidente. Su madre nunca me encontraba sin antes abrazarme, con lágrimas en los ojos, como quien aún no puede creer lo que ve. Su padre me llamaba Ángel Blanco, en voz baja, como si fuera un secreto entre nosotros. Pero yo lo sabía. No fui yo, fui solo un puente, un instrumento. Fue Dios quien trajo de regreso a Lucía. Pasaron los años, la rutina del hospital cambió, llegaron otros pacientes, otras historias. Me marcaron, pero ninguna como la de ella, hasta que un día, ya jubilada, recibí una carta. Estaba sentada en casa, en una tarde cualquiera. El buzón rara vez traía algo que no fueran cuentas, pero aquel día, había un sobre diferente, papel sencillo. Letra conocida. Lo abrí, y ahí estaba, la letra de Lucía. Querida doctora Carmen,
Hace años, usted me miró con ojos humanos, pero escuchó con el corazón de Dios. Yo no recuerdo nada de aquel día, pero sé que usted estuvo allí. Sé que usted oró. Sé que fue su fe la que me sostuvo cuando ya no había más luz. Gracias, doctora, usted fue mis ojos cuando yo ya no veía nada. Hoy estoy casada, tengo una hija, y cada vez que la miro dormir, recuerdo que una vez yo estuve del otro lado, y alguien decidió traerme de vuelta. Dios bendiga su vida. Siempre. Lucía. Mis manos temblaban, el corazón parecía viajar en el tiempo. Ella sobrevivió, ella creció, ella fue madre. Todo aquello que los informes negaron. Dios lo concedió. Me quedé en silencio por largos minutos. Después, doblé la carta con cuidado y la guardé junto a las pocas cosas que realmente importan en la vida. Fotos de familia, pequeños mensajes de pacientes y ahora, una carta de alguien que volvió de la muerte. La vida siguió para todos nosotros. Pero para mí, después de ese episodio, todo cambió, no solo por haber presenciado un milagro, sino porque vi, con mis propios ojos, lo que realmente significa la palabra esperanza. Lucía vive, y eso es todo lo que hay que decir. Después de aquel día, nunca volví a ser la misma. La medicina siempre fue mi vocación. Estudié con dedicación, pasé noches en vela por mis pacientes, luché contra diagnósticos difíciles, confié en la lógica, en los exámenes, en las estadísticas. Pero cuando vi a Lucía abrir los ojos, todo cambió. Aquel momento no cabía en las páginas de ningún libro, no seguía ningún protocolo, no tenía sentido y aún así, sucedió. Fue allí, frente a aquella luz suave en la UCI, donde entendí que la ciencia tiene límites. Y Dios, no, muchos colegas, con el tiempo, me preguntaron cómo lidié con eso. Algunos esperaban que dijera que fue un error de los aparatos, o que la niña tuvo una recuperación espontánea rara, pero no necesitaba inventar excusas para calmar mi sentido racional. La verdad era simple, simple como la fe. Dios no vino a competir con mi bata blanca. Él simplemente entró donde mis medicamentos ya no surtían efecto, y me mostró que el milagro comienza donde la medicina termina. Durante años seguí trabajando en el hospital, pero ya no era solo la doctora Carmen. Era Carmen, la doctora que creía, la mujer que sabía que, a veces, un susurro al cielo es más poderoso que una receta médica. Comencé a orar más veces, en silencio, durante las guardias, a veces, simplemente colocando la mano en el hombro de un paciente y pidiendo a Dios, si es tu voluntad, sopla vida una vez más. No lo decía en voz alta muchas veces, no hacía falta. La fe no necesita escenario, solo necesita espacio, y dentro de mí, creció. Recuerdo que un día, años después, durante una clase para residentes, alguien me preguntó, doctora, ¿cuál fue el caso más impactante de su carrera? Respiré hondo, miré por la ventana del aula y dije, el día en que vi a Dios descender en una sala de UCI. Se rieron, pensaron que era una metáfora, pero no expliqué. Quien entiende, entiende, y quien ya vio lo imposible suceder, no necesita demostrarle nada a nadie. Hoy, ya jubilada, paso mis días cuidando el jardín, leyendo, visitando a mis nietos. Pero siempre que miro al cielo, recuerdo aquella luz. No era solo claridad, era una presencia. Era Dios diciendo, estoy aquí. La fe, para mí, nunca más fue una teoría, nunca más fue solo religión de domingo. Se volvió parte de mi identidad, de mi memoria, de mi testimonio. Algunos pueden decir que fue coincidencia, o suerte, o un error médico, pero yo estuve allí, y sé lo que vi, y lo que sentí. Vi a una niña renacer ante mis ojos, vi los monitores volver a la vida, vi a la madre arrodillarse en agradecimiento, vi a médicos en silencio, vencidos por la reverencia, vi lo imposible suceder. Hoy, más que una exmédica, soy una testigo viva, testigo de que los cielos aún se abren, de que la esperanza no muere, de que, incluso en el valle más oscuro, Dios aún susurra, vive, y tal vez, por eso aún estoy aquí contando esta historia, porque sé que alguien, en algún lugar, necesita oír esto. Lo imposible todavía ocurre. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste cada palabra, sentiste cada momento, entonces necesitas saber algo muy importante. Los milagros todavía ocurren, sí,
Hoy en día, en este mundo tan apresurado, tan incrédulo, tan desgastado, Dios aún se mueve. Yo lo vi con mis propios ojos. No fue una historia contada. No fue algo que leí en un libro o vi en un documental. Sucedió delante de mí. Y aunque muchos se rían, aunque algunos digan, es exageración de una abuela emocionada, yo sigo firme, porque la fe no necesita aprobación, solo necesita ser vivida. Lucía volvió a la vida, y volvió completa, sin secuelas, con futuro, con propósito. Y yo sé, fue Dios. Si tú, en este momento, estás enfrentando un diagnóstico difícil, si estás al borde de rendirte, si crees que ya no hay nada que hacer, escucha bien, no pierdas la fe. Tal vez la medicina diga, fin, tal vez los números estén en tu contra, tal vez todo a tu alrededor diga que es imposible, pero Dios no trabaja con estadísticas, Él trabaja con propósito. Él entra donde nadie más puede entrar, en el lecho silencioso, en el corazón cansado, en el alma abatida. Dios aún entra en las salas de hospital, aún entra en hogares donde la tristeza se ha instalado, aún visita a quienes todos ya han abandonado. Él aún escucha, aún responde, aún resucita. Y si hoy estoy aquí, con las manos arrugadas y los ojos llenos de lágrimas, contando todo esto con el corazón abierto, es porque sé que alguien necesita escuchar. Tal vez seas tú, o tal vez sea alguien que tú conoces, un amigo, un familiar, alguien que está perdiendo las fuerzas. Comparte esta historia, no por mí, sino porque la esperanza necesita circular, porque a veces basta una palabra para reavivar una llama, y si esta historia tocó tu corazón, llévala más allá. Dile a alguien, oye, escuché un testimonio de alguien que vio lo imposible suceder, y quizás, por medio de ese recuerdo, un nuevo milagro comience a ocurrir, porque Dios aún está aquí, y Él aún hace lo que nadie más puede hacer.